voy a hablar sobre lo que son analogías verbales. Analogías verbales. Proviene del griego análogos, que significa parecido, relacionado o proporcionado. Y este a su vez se divide en amo y logo. Amo significa conformidad o conforme a. Y logo significa razón, estudio, tratado. Y este significa conforme a la razón. Analogías verbales son aquellas que establecen una relación de semejanza entre dos cosas u objetos, cuyo objetivo es buscar características comunes en su sintaxis morfológica y semántica. La estructura de las analogías verbales se compone de una palabra base que es conocida como una premisa y tiene 5 opciones. Por ejemplo aquí, hilos a costura, como esta vendría a ser la premisa. Sus opciones serían A, B, C, D, E. Entre estas opciones, 4 son distractores y una es la respuesta correcta, que en este caso sería tornillo es a ensamble. Métodos para aplicar una analogía. Primero, definir qué es cada una de las palabras base. Ver el orden en el que está ubicada cada palabra. Definir la relación que existe entre las dos palabras. Las analogías se dividen en simétricas, asimétricas e inclusivas. Las simétricas son aquellas en las que el orden de los componentes de la palabra base pueden ser intercambiados. Y esta se subdivide en analogías de sinonimia. Los conceptos comparten el mismo atributo, es decir, poseen dos términos semejantes. Por ejemplo, novatos a principiante como, perplejos a dudosos. Analogías de complementariedad. Se caracteriza porque vinculan objetos que requieren el uno del otro para cumplir con su rol. Por ejemplo, padres a hijo como manzana. Analogías con genérica. Su atributo esencial es pertenecer al mismo concepto, clase o categoría. Por ejemplo, claveles a rosa como tigres a león. Asimétrica. El orden de la respuesta correcta deben que imponen la relación de los componentes base debe respetarse, es decir, que no cambia el orden. Y estas se subdividen en analogías de antónimo. En las palabras base expresan dos términos opuestos. Por ejemplo, estirarse es a encogerse como, conmover es a burlar. Analogías de intensidad. Una de las palabras base tiene mayor intensidad que la otra. Por ejemplo, miedo es a terror como risas a carcajada. Analogía inclusiva. Se caracteriza porque parten de la noción de totalidad componente, la cual es aplicable en conjuntos de individuos y se subdivide en analogía de género-especie. Se tiene dos clases o categorías, una de las cuales es la incluyente y la otra es la incluida. Por ejemplo, mamífero es a gato como reptiles a iguana. Analogía de todo parte todo. Uno de los términos con respecto al otro representa el todo y el otro representa el parte, o puede ser al contrario. Por ejemplo, panales a celda como colegios a aula. Analogía causa-efecto. Uno de los términos permite que se desencadene el otro. Por ejemplo, sol es a insolación como frío es a resfriar. Analogía de secuencialidad. Se refiere al orden de aparición o de colocación de los elementos con respecto al tiempo y al espacio. Por ejemplo, tierra es a Marte como miércoles es a jueves. Analogía por función.
Como función se considera tanto a la acción propia que efectúa un agente tanto como la finalidad que está destinado un objeto. Por ejemplo, arquitectos a construir como reporteros a informar. Analogía por el producto. Se da énfasis a la gente que produce y el producto final. También puede referirse al objeto que sirve para elaborar el producto con la materia prima o con la materia. Por ejemplo, carpintero es la mesa como costurera la vestimenta. Analogía por medio o instrumento. Se resalta la herramienta o un instrumento, ya sea material o conceptual, que utiliza un agente al que se le atribuye la capacidad de producir un cambio en su entorno. A veces sucede que un instrumento tiene que ver directamente con el uso que se le dará. Por ejemplo, futbolistas a pelota como tenistas a raqueta. Analogía de características. Uno de los términos señala algún rasgo distintivo del otro. Por ejemplo, líneas a recta como solo. Analogía de personaje a autor. Se caracteriza por identificar el personaje creado por el autor específico de una obra. Por ejemplo, Edipo es a Sófocles como Dulcinea es a Miguel de Cervantes. Analogía de objeto pasivo a acción. Son aquellas en donde se mencionan las acciones que se pueden realizar con objetos. Por ejemplo, corazón es a latir como pulmones es a respirar. Estrategias para reconocer la intencionalidad de la oración. La oración es la unidad mínima de comunicación con un nivel semántico. Duda. Representa tal vez, puede ser, quizás, posiblemente, ojalá. Deseo. La oración puede expresar duda. Tal vez, puede ser, quizás, posiblemente, ojalá. Deseo. Desearía, me gustaría, anhelaría. Exclamación. Expresa un estado de ánimo. Interrogación. Aquí se utiliza la tilde enfática, por ejemplo, en cómo, cuándo, por qué. Orden. Podría ser salvo inmediatamente. También se utilizan los signos de exclamación y debe ser ejecutada de manera inmediata. Mandato. Se utiliza signos de interrogación y el tono de voz es moderado y se utiliza la palabra por favor. Enunciación afirmativa. Sí, claro, por supuesto que sí. Enunciación negativa. Se refiere a no, nunca, jamás, imposible. Opinión. Se utiliza la primera persona del singular. Yo creo, yo opino, me parece que, yo pienso, yo supongo. Pasos para identificar la intencionalidad de la oración. Primero, leer la oración. Segundo, identificar los matices de la estructura de la oración. Identificar lo que expresa la oración a través de signos y palabras. Estrategias para reconocer la intencionalidad de la oración. Primero, el lector lee mentalmente y escribe al mismo tiempo, utilizando conectores de un texto ordenado. 2. El lector realiza el parafraseo de texto en 5 líneas, que contenga 3 intencionalidades de la oración.